Baruch Hashem, vamos a ir a Hechos capítulo 26 y ahí vamos a leer lo que el gran comentarista mesiánico, quizás el más preeminente comentarista mesiánico vivo, D. Thomas Lancaster, ha llamado la predicación más articulada y más pulida del libro de los Hechos. Así le llama él a la defensa de Pablo delante de Agripa y Berenice, su hermana. Pablo fue capturado, si se recuerdan, en Hechos capítulo 21, cuando estaba en el día de Shavuot, purificándose en el templo, y fue capturado por unos judíos de Asia, y luego, a partir del capítulo 21, Pablo da 7 defensas. Algunas una delante del Sanedrín, otra delante de Félix y Drusila, y aquí vamos a ver el día de hoy la 5ª defensa de Pablo delante de Herodes Agripa II. Verso 26:1, cuando lo tengo me dicen amén. Amén. Sí. Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar en tu favor. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Acerca de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, que aquí significa por los de Judea, ¿verdad? Me considero dichoso, oh rey Agripa, de que hoy voy a defenderme delante de ti, especialmente por ser tú un experto tanto en las costumbres como en las controversias que hay entre los judíos, por lo cual te suplico que me escuches atentamente o pacientemente. Bien. Si se recuerdan, este hombre delante del cual Pablo está se llama Agripa II, Herodes Agripa II. Esto puede ser bien confuso para los que no tienen todo el árbol genealógico de Herodes el Grande, y voy a tratar de refrescarles la memoria. Hay varias ocasiones en los evangelios que aparece una persona llamada Herodes. Y si usted no es acucioso y no ha estudiado los historiadores, uno dice, ¿cómo es que sale este Herodes? Recuerden al primer Herodes. El primer Herodes es el que hace la masacre de los niños, ¿verdad? El que está vivo para el tiempo del maestro, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese Herodes? Bien. A ese Herodes, en la historia se le conoce como Herodes el Grande. De grande no tiene nada, pero así se le conoce, Herodes el Grande. Debido a todo, él fue el rey de Judea y fue el que estaba vivo para el nacimiento de Yeshua. Ese Herodes estaba obsesionado consigo mismo, y a todos sus hijos les ponía Herodes algo. Herodes Arquelao, Herodes Filipo, Herodes Antipas, y así, ¿verdad? Otros hijos no, Aristóbulo, Antípater, Alejandro. Y bien, hay otro Herodes en los evangelios que se llama Herodes Antipas. Él era hijo de Herodes el Grande. Váyanme siguiendo, ¿verdad? Herodes el Grande, ¿se recuerdan? Es el que hace la matanza en Belén y en el Judea. Hijo de él, Herodes Antipas. Herodes Antipas es el hombre que decapitó a Juan el Bautista, que tenía la mujer de su hermano. ¿Recuerdan a ese tipo? Bien. Herodes Antipas. Ese fue el mismo Herodes que en Lucas 23 el maestro estuvo delante de él y que pensaba que Yeshua iba a ser como un mago o como alguien de un circo que le iba a hacer un milagro. Vení, hazme un milagro, yo he oído mucho de ti. Y Yeshua no le respondió nada. Yeshua estuvo callado y luego Antipas lo mandó otra vez hacia Pilato. Bien. Herodes el Grande tenía un hijo, Aristóbulo, que era hijo de su madre Mariam. Herodes no era... Todo el pueblo judío despreciaba a Herodes. Herodes era hijo de un edomita y de madre judía, pero el pueblo judío no lo quería. Entonces, para conciliarse con los judíos, tomó una esposa de la descendencia de Aarón, de los asmoneos, se llamaba Mariam. Y con Mariam, Herodes el Grande, el que hizo la matanza de los niños, tuvo un hijo llamado Aristóbulo. ¿Saben qué pasó con él? Con Aristóbulo y Alejandro.
Herodes estaba desquiciado, tenía paranoia. Él siempre sospechaba que todos los hijos estaban tratando de matarlo, siempre. Entonces, ¿qué idea tuvo con Aristóbulo y Alejandro? Primero los mandó lejos, luego los volvió a traer, y luego cuando llegaron, finalmente los mató. A sus dos hijos, Aristóbulo y Alejandro. Hubo un historiador romano, César Augusto, decía: es más seguro ser un cerdo en la casa de Herodes que ser uno de sus hijos, debido a que Herodes, por la ley judía, no comía cerdo. Entonces él decía: es mejor ser cerdo en la casa de Herodes que uno de sus hijos, porque el cerdo no corre riesgo que lo vayan a matar, pero los hijos siempre corren riesgo. Herodes hizo ahogar y a decapitar a varios de sus hijos. Bien, Aristóbulo tuvo un hijo que se llamaba Agripa I. Herodes Agripa I. Para complicar más, todos se llamaban Herodes. ¿Quién es este Agripa I? Agripa I es el rey que aparece en Hechos, que se presentó y la gente empezó a decirle voz de Dios y no de hombre. ¿Se recuerdan? Ese loco que recibió gloria como de Dios y que cayó fulminado, ese se llama Herodes Agripa I, ¿verdad? Y delante del quien Pablo está, es Herodes Agripa II. Bien, no confundir con el primero, porque los dos se llaman Herodes Agripa. Qué complicado todo. Yo quisiera que no fuera tan complicado. Pero bueno, Agripa II tenía una hermana que se llamaba Berenice y contaba con la buena disposición de Roma. Y es delante de él que Pablo se defiende. Y Pablo le dice: yo sé que tú estás enterado de las discusiones que hay entre los judíos. Herodes Agripa era inclinado a los saduceos. Entonces él sabía la amarga división que había entre fariseos y saduceos. ¿Me van siguiendo aquí? Muy bien. Todo este contexto es necesario para entender lo que viene. Bien, verso 4, ¿lo tenemos? Pues bien, mi manera de vivir desde la juventud, la cual desde un principio transcurrió entre mi pueblo y en Jerusalén, es bien sabida por todos los judíos. Desde hace mucho tiempo conocen, si quieren testificarlo, que conforme a la secta más estricta de nuestra religión, yo viví como fariseo. Es bien curioso que aquí Pablo dice viví en pasado, pero delante del Sanedrín él dice yo soy fariseo. ¿Vieron eso? Vean conmigo Hechos 23, por favor. Hechos 23, Pablo está delante del Sanedrín y él no dice yo era fariseo. Delante del Sanedrín dice: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. ¿Alguien puede leer Hechos 23, 6? Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzgan. Ok, Pablo delante del Sanedrín dice yo soy fariseo, pero delante de Agripa dice yo viví como fariseo. ¿Es o no es Pablo para el tiempo en el que está delante de Agripa? Sí y no. Él sigue siendo fariseo en un sentido sí. ¿En qué sentido? En el sentido de que él es un fariseo en todo el sentido de la palabra, en lo que respecta a la resurrección de los muertos, ¿verdad? Los saduceos no creían ¿en qué? En la resurrección de los muertos. Y en muchas cosas Pablo sigue siendo un fariseo. Él es discípulo ¿de quién? De Rabán Gamaliel primero, ¿verdad? Y su manera de hablar, toda su formación es farisaica. Entonces en ese aspecto él sigue siendo fariseo. Por eso él no está mintiendo delante del Sanedrín. Recuerden, Pablo no puede mentir delante del Sanedrín porque hay una pena bien fuerte contra los que mienten delante del máximo tribunal judío. Si yo miento delante del Sanedrín, soy culpable del crimen de perjurio, de jurar en vano. Porque delante del Sanedrín yo no podía mentir. Si Pablo dice yo soy fariseo y él no es fariseo, él está siendo culpable de perjurio. Entonces delante del Sanedrín él dice yo soy fariseo, en torno a la resurrección de los muertos se me juzga. Ahora, si bien es cierto, en ese sentido Pablo no dejó de ser fariseo,
en otro sentido sí se apartó de lo más estricto del mundo fariseo. ¿En qué sentido? Bien, un fariseo tenía prohibidísimo comer con un gentil. ¿Se recuerdan? Ese es el problema de Hechos 10. ¿Qué tiene que pasar para que Pedro sepa que no hay ningún problema de que él puede comer con Cornelio? Tiene que tener una visión. ¿Cuántas veces se repite esa visión? 3 veces. En el Talmud, y lo vimos cuando estuvimos viendo Hechos 10, ¿verdad? ¿Se recuerdan? La casa de Shammai había prohibido tener todo contacto con no judíos. Todo contacto. Estaba prohibido su aceite, sus quesos, su vino. O sea, si digamos, unos no judíos venían y agarraban aceite de oliva y producían aceite, ¿es kosher según la Torá ese aceite? Claro que sí, ¿verdad? Es aceite de oliva. Pero la casa de Shammai prohibió todos los elementos, casi prácticamente todos, hasta los pescados que eran vendidos por gentiles. ¿Por qué razón? Por el miedo que hubieran sido manchados con idolatría. Y estaba prohibido en la ley judía y que un judío entrara a la casa de un no judío. Eso está en la Mishnah. En la Mishnah se dice, las residencias de los gentiles son impuras. ¿Por qué razón? Se tenía miedo que los gentiles hubieran enterrado cadáveres ahí en la casa. Y entonces eso hacía que los judíos que entraran fueran ritualmente impuros, ¿verdad? Aparte de eso, los gentiles eran idólatras, todo esto. Entonces, Pedro tenía prohibido por la ley judía entrar en la casa de un no judío, ¿verdad? Entonces, pero el gran problema es que si los discípulos seguían guardando esas leyes rabínicas, ¿cómo iban a alcanzar al mundo? No podían, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo alcanzar a todas las naciones si no puedo ni siquiera comer con ellos? O sea, claro, los discípulos judíos siguieron guardando todas las leyes de alimentación judía. No estamos hablando de que iban a comer cerdo. No, estaba prohibido comer con un gentil aunque te tomaras un café, aunque te tomaras jugo de manzana o vino. No podías. A pesar de que todo lo que hubiera en la mesa fuera kosher, Shammai había prohibido la interacción social entre judíos y no judíos. Por eso cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, Pedro dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un extranjero. ¿Se acuerdan? Leámoslo si no se acuerdan. Hechos capítulo 10, 28. Ahora, eso no estaba prohibido en la Torá, ¿verdad? En la Torá, en Deuteronomio 16, dice, te gozarás en tus fiestas, tú, tu hijo, tu hija, el levita y el extranjero. Dios nunca prohibió la interacción entre israelitas y no israelitas. Pero la casa de Shammai prohibió eso en las famosas 18 leyes de la casa de Shammai. Son esas leyes las que Pablo dice en Efesios que Yeshua vino y abolió los reglamentos expresados en ordenanzas, venciendo la enemistad. No está hablando que Yeshua vino a abolir la ley de Moisés, sino estas leyes rabínicas que habían ido demasiado lejos. Hechos 10, 28, alguien que lo lea, por favor. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío reunirse o asociarse con un extranjero, pero Dios me ha mostrado que no llame común o inmundo a ningún hombre. Gracias. Y bien, para el movimiento del Mesías quedó claro que para los judíos creyentes, ellos no estaban bajo la necesidad de guardar estas leyes que eran demasiado restrictivas para poder interactuar con no judíos. En ese sentido, Pablo ya no es fariseo. ¿Sí? ¿Me entienden? En el sentido de que él sigue siendo discípulo de toda la crianza de Rabán Gamaliel, creyente en la resurrección de los muertos, creyente en que Hashem no solamente inspiró la Torá, sino también los profetas y los escritos. En ese sentido él es fariseo. Pero en el sentido de ser estricto como había sido antes, ya no. Por eso vean lo que dice el verso 6, otra vez, Hechos 26, 5, perdón. Dice, desde hace mucho tiempo conocen, si quieren testificarlos,
que conforme a la secta que más estricta de nuestra religión, yo viví como fariseo. Ya no. Antes era impensable para mí, dice Pablo, comer con un gentil. Nunca hubiera comido con Tito, por ejemplo, porque él no es judío. Hubiera comido con Timoteo después de circuncidarlo, pero no con Tito. No con estos discípulos judíos, no judíos que han venido de Tesalónica y de Éfeso, que no son circuncidados. Yo no hubiera comido con ellos, nunca, siendo fariseo. Pero ya no es así. ¿Me van siguiendo? ¿Estamos aprendiendo? Bien dice. Y ahora se me juzga, verso 6, Hechos 26, 6. Y ahora se me juzga por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, a la cual esperan llegar nuestras 12 tribus, sirviendo con fervor noche y día. Por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. Si ustedes ven, Pablo, y esto es algo que se ha olvidado hoy en día en algunos grupos mesiánicos, pero para Pablo está claro. En el pueblo judío de hoy en día hay miembros de las 12 tribus de Israel. Y eso es lo que dice Pablo. Dice, nuestras 12 tribus están sirviendo a Dios con fervor noche y día. El Talmud en Gitín 35 dice, en el pueblo hay representación de las 12 tribus de Israel. ¿Y por qué es así? Bueno, porque en los tiempos de varios reyes, Roboam, Asa, Josías, Ezequías, varios del reino del norte, de las 10 tribus del norte, vinieron a vivir en Judá y empezaron a habitar ahí. Vean, por ejemplo, el segundo libro de Crónicas, capítulo 11, 16. Si se recuerdan, después de Roboam, el reino de Israel se divide, ¿verdad? 10 tribus forman el reino del norte, con la capital Samaria, y el reino del sur, Judá, la capital Jerusalén, son la tribu de Benjamín y de Judá, más los levitas, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó con la gente del reino del norte que quería seguir sirviendo al Eterno y no estaba de acuerdo con los becerros que Jeroboam había hecho? Bueno, muchos de ellos dejaron el reino del norte y se pasaron a vivir a Judá. Entonces había gente, por ejemplo, de Zebulón, Simeón, Manasés viviendo en Judá. Y hay muchos descendientes de ellos hoy en el pueblo judío. Veamos, segundo de Crónicas 11:16. Alguien que lo tenga y lo lea. Sin embargo, aquellos de entre todas las tribus de Israel que habían puesto su corazón para buscar a Hashem, Elohim de Israel, los siguieron a Jerusalén. Aquellos de qué dice, de entre qué, todas las tribus de Israel. Noten, o sea, aquí venía gente de la tribu de Simeón, Rubén, todos. No eran todos, ¿verdad? Pero un grupo, un remanente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Puedes seguir leyendo, hermano? ¿Hoy había terminado? No sé. A Jerusalén para ofrecer sacrificios a Hashem, el Elohim de sus padres. Gracias. O ahora, segundo libro de Crónicas 15, del 8 al 9. ¿Alguien más que lo lea, por favor? Segundo libro de Crónicas 15, del 8 al 9. En estas palabras de la profecía del profeta Obed, Asa se reafirmó e hizo desaparecer los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y Benjamín y de las ciudades que habían conquistado en la serranía de Efraín, que reconstruyó el altar del Eterno que estaba delante del pórtico del Eterno. Después reunió a toda Judá y a Benjamín. Oigan eso, ajá. Y a los que vivían con ellos. ¿De qué? De Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos israelitas se habían pasado a él al ver que el Eterno su Dios estaba con él. Gracias. O sea que un remanente de personas de las tribus del norte, de Manasés, Efraín, Benjamín, Asher, Zebulón, vinieron a vivir en Judea. Tan es así que en los evangelios, en Lucas capítulo 2, hay una mujer que se llama Ana, profetiza, y es ¿de qué tribu? De la tribu de Asher. Véanlo conmigo, Lucas capítulo 2, 36. ¿Alguien que lo lea, por favor? Lucas 2, 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Asher, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años después de su virginidad. Gracias. Muy bien. Aquí hay otra tribu, ¿verdad?
Asher, Manasés, Efraín, Simeón y de todas las tribus. Hoy en día el pueblo judío, hay muchos descendientes de todas las tribus de Israel. Pero ¿cuál es el problema hoy? Que no están identificadas, ¿verdad? La gente no sabe de qué tribu es. Pero sí hay y Pablo lo dice. Dice, yo tengo la misma esperanza que tienen nuestras 12 tribus que están en el templo sirviendo a Dios. O sea que para Pablo, en el pueblo judío de su época, había representación de las 12 tribus. Claro, no se ha restaurado totalmente, ¿verdad? El profeta Ezequiel dice que en el final de los tiempos va a haber una restauración total de las 12 tribus de Israel. Pero hay un pequeño remanente de cada tribu en el pueblo judío, no identificado. Hay mucha gente que es descendiente de Simeón, pues no sabe, se olvidó de ellos. Para ellos solo son judíos, simplemente. Cuando el Mesías vuelva, según Maimónides, el Mesías va a decirle a cada persona de qué tribu es. Pero eso todavía no lo sabemos. Así que tenemos que esperar a que Él venga y esperamos que sea pronto, ¿verdad? Hechos 26 otra vez. 7. A lo cual esperan llegar nuestras 12 tribus, sirviendo con fervor noche y día. Por esta esperanza, oh Rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble entre vosotros que Dios resucite muertos? Esto es un debate fariseo-saduceo, ¿vieron? ¿Verdad? Este es Pablo el saduceo hablando con Agripa, que tiende a ser saduceo. Pablo le dice, ¿por qué es que ustedes creen que es algo tan difícil para Dios resucitar a los muertos? Un juego de niños para Él. Piénsenlo, el Dios que creó todo el universo de la nada, para Él crear a un ser humano en el vientre de Miriam es lo más fácil del mundo, un juego de niños. Abrir el mar para alguien que creó de la nada, resucitar a los muertos. ¿Qué es más difícil? ¿Crear algo de la nada o restaurar algo de algo? Claro que lo primero. Y si Dios ya hizo lo primero, ¿cómo no va a poder hacer lo segundo? Dice Pablo, yo ciertamente, vean el testimonio de Pablo, yo ciertamente pensaba en mi interior que era mi deber hacer muchas maldades contra el nombre de Yeshua de Nazaret, lo cual en efecto hice en Jerusalén, pues luego de recibir autorización de parte de los principales sacerdotes, no solo encerré yo en las cárceles a muchos de los santos, sino que deposité la piedrecita en contra cuando los mataban. ¿Qué es eso de depositar la piedrecita? Bueno, en el Sanedrín o en un concilio para votar se depositaban unas piedrecitas como voto anónimo, porque yo he visto algunas que ¿quiénes votan a favor? Y todo el mundo levanta la mano. Entonces a algunos les da pena, porque dicen, uy, me van a ver todos que estoy votando en contra. Entonces, para que no hubiera ese problema, la manera de votar en el Sanedrín era poner una piedrecita y luego se contaban los votos. Y dice, muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forzaba a blasfemar y locamente enfurecido contra ellos, los perseguía aún hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con autorización y comisión de los principales sacerdotes. Cuando a medida, oh rey, como al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi que una luz del cielo superior al resplandor del sol. Noten, esta visión de Pablo fue a mediodía. Imagínense el sol en Damasco de Siria al mediodía, y aún así el brillo de la gloria de Yeshua era superior al resplandor del sol. Resplandeció alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. Al caer todos nosotros por tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La voz habló en lengua hebrea y se refirió a Pablo en su nombre hebreo. ¿Cuál era el nombre hebreo de Pablo? Shaul. ¿Cuál era su nombre griego? Paulos. La inmensa mayoría de judíos en el siglo I, mayoritariamente los que vivían fuera de Israel, tenían un nombre hebreo y un nombre griego. Por ejemplo, el famoso rey Hasmoneo
Johanán Hircano. ¿Cuál es el nombre hebreo? Johanán. Hircano es el nombre griego. O Yehudá Aristóbulo. ¿Cuál es el nombre hebreo? Yehudá Aristóbulos es el nombre griego. Tenemos un evangelio que tiene el nombre de una persona que tenía un judío que tenía nombre hebreo y un nombre griego, Johanán Marcos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Él es el sobrino ¿de quién? De Bernabé, ¿verdad? Y Juan Marcos, ¿cuál es el nombre judío de Juan Marcos? Juan. ¿Y cuál es el nombre griego? Marcos. Entonces, cada judío en la diáspora, y eso pasa mucho también hoy en día, un nombre con el cual es reconocido en la comunidad judía y otro nombre que es conocido en el mundo fuera de la comunidad judía, Johanán Marcos. Ahora, los padres de Pablo le pusieron su nombre hebreo Shaul. Ahora, lo más lógico hubiera sido transliterar el nombre Shaul y que en griego se llamara Saulos. El problema es que Saulos en griego significa engreído, entonces no es un nombre bonito. Imagínense el apóstol, va a predicar hoy el apóstol engreído, no sonaba bien, ¿verdad? Entonces los papás le pusieron su nombre hebreo, Shaul, y el nombre Paulos, que significa pequeño. Pero Yeshua, de judío a judío, habló con él en lengua hebrea y se refirió a él en el nombre judío, ¿verdad? Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Por cierto, es lógico, ¿verdad? Que aquí Pablo y Agripa están hablando en griego, ¿verdad? Eso es lógico. Pablo hablaba por lo menos 3 idiomas: arameo, hebreo, griego, posiblemente latín. Recuerden, Pablo es un superdotado, él es el equivalente de 3 PhD hoy. Y la plática con Agripa con toda probabilidad fue en griego, porque él tiene que especificar que lo otro había sido en hebreo, ¿verdad? Y ahora dice que Yeshua en lengua hebrea le dijo, yo soy quien, Yeshua, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque me ha parecido a ti precisamente para escogerte por ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto de mí, sino de aquellas en que me apareceré a ti. Curioso esto. Yeshua le promete futuras visiones y futura revelación. Y pasa eso, de hecho. Yeshua se aparece a Pablo en Damasco, pero luego Pablo tiene una visión en el templo. Y luego en Corinto, si se recuerdan, Pablo tiene un sueño con el Señor de noche. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 18, si van conmigo ahí. Y alguien que lo lea, que no ha leído, Hechos 18 del 9 al 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobrevivir la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Muy bien, esto fue un sueño que Pablo tuvo. El Eterno aún, algunas veces, se comunica con sus hijos en sueños y visiones. Hay hermanos que tienen más de eso. ¿Cuántos sueños que yo creo que han venido del Eterno he tenido yo? En toda mi vida, 1. Todos los otros sueños son todos locos. Un día soñé que estábamos celebrando Shabbat y que entraba Donald Trump y empezaba a cantar el Shalom Aleichem con nosotros. Y luego, después de Trump, entró Putin y empezó a bailar con el hermano Balmore. Bailaban, se danzaban. Trump y Putin, aquí en Cojute, imagínense. Esos son mis sueños, locos. Pero imagínense que yo pensara, ¿qué significará el sueño? No significa nada. Significa que come muchas pupusas de noche. Eso es lo que significa el sueño. Entonces, el 98% de los sueños no tienen ningún significado. Pero Hashem habla al mundo y a sus hijos de muchas formas. A través de su palabra, a través de providencia especial en las circunstancias, a través de poner pensamientos en nuestro corazón que vienen como si vinieran de afuera,
con una autoridad que no es como nosotros nos hablamos a nosotros mismos, con sueños, visiones. Y yo solo he tenido un sueño que vino del Eterno. Y sé que fue así. Ya les he contado cuál es ese sueño, porque se cumplieron una cantidad de cosas que fueron demasiado específicas. Y yo no me levanté y dije, este sueño viene del Eterno. Me acuerdo que yo me levanté, le comenté a Nancy y nos pusimos a reír. Y nos olvidamos del sueño ese. Unos meses después, en un día se cumplieron, ¿cuántos aspectos? Como 4 o 5 aspectos del sueño. Y cuando le llamé a Nancy, mira, acaba de pasar esto, y esto, y esto, y esto. Y ella me dice, y no me digas que también pasó esto. Y me menciona el 5.º aspecto. Exactamente eso pasó. Entonces, algunas veces el Eterno puede comunicarse en visiones o sueños. Hay hermanos que no creen eso. Son llamados cesacionistas y piensan que los dones del Espíritu han cesado ya después de los apóstoles y que como ya tenemos la Biblia, todo lo que el Eterno quisiera comunicarnos está en las páginas de la Biblia ya. Ahora, vemos en el caso de Pablo que esto no es así, porque ya Pablo en Corinto, él ya sabía todo el contenido de la buena nueva de salvación. Él es el que escribió 13 de 27 libros de los escritos apostólicos. Y aún así, Yeshua le da un sueño en la noche para comunicarle algo bien específico. Pablo quizás tuvo la tentación de irse de Corinto. Él dijo, otra vez va a pasar lo mismo que pasó en Listra, que pasó en Tesalónica, que pasó en Berea. Llego a la sinagoga, predico, un buen número cree, luego tengo problemas y casi me matan. Entonces cuando él está en Corinto y empieza a tener éxito, Pablo piensa, otra vez lo mismo. Llego a una ciudad, predico, se convierte en judíos y griegos, pero luego van a haber problemas y ya mejor me voy de Corinto. Y para darle dirección específica, Hashem le da un sueño de noche. Y el Señor Yeshua le dice, no temas, habla, no te vayas de esta ciudad. Yo tengo mucho pueblo. Y entonces, ahora, repito, la inmensa mayoría de los sueños son simplemente factores del subconsciente. Yo he visto tristes casos en congregaciones donde todo el mundo pareciera que se cuenta todos los sueños todos los domingos o cada día de culto. Fíjese, hermano, que soñé que vi una cascabel por allá y que de ahí venía una señora con un canasto y todo el mundo trata de hallarle sentido a eso. No coma tantas pupusas en la noche. Esa debería de ser la lección de sus sueños. Simplemente, eso es todo. 98% de los sueños no significan nada, pero hay ocasiones que sí. ¿Cuál es la clave? Discernimiento. Un extremo es decir, Hashem nunca nos habla así. ¿Es cierto eso? No. Otro extremo es decir, todos los sueños son de Dios y me quiere decir algo. No. Algunos sí. Recuerden el faraón, cuando hay un sueño que es de parte del Eterno, normalmente es distinto a todos los otros sueños. En primer lugar, lo recuerdas muy bien. La mayoría de mis sueños se me olvidan en los primeros 2 minutos después de despertarme. ¿No les ha pasado lo mismo a ustedes? Y así es. El cerebro está programado para hacer eso. Porque de lo contrario, su cerebro se llenaría de un gran poco de información que no es útil. Entonces el Eterno ha puesto en el cerebro la capacidad de borrar los sueños rápido. Pero normalmente los sueños del Eterno son vívidos. Se pueden recordar 10 años después. Esa es una característica. Por eso es que el espíritu del faraón estaba, como dice la Torá, agitado, estaba preocupado. Y llegó José y faraón se lo podía contar así. No se le había olvidado. Y aquí vemos que Yeshua le aparece a Pablo, pero le dice, no solamente serás testigo de lo que te he dicho ahora, sino de las cosas que te diré después. Yeshua dijo a los discípulos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu Santo sigue hablando a sus hijos. El Espíritu Santo no es mudo.
¿Para qué Dios te daría el Espíritu Santo para no hablarte? Imagínate el Espíritu. No, el Espíritu Santo guía a toda verdad. Él no hablará lo de sí mismo, sino lo que yo le diga. Dice eso la Biblia en Juan 16. Así dice, así está escrito. Bien, sigamos Hechos 26, 17. El verso 17 dice: para librarte del pueblo y de los gentiles a quienes yo te envío, a fin de que abras sus ojos para que se vuelvan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Uy, aquí hay mucho que hablar. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este es un esencial de la fe, ¿verdad? Fe en Yeshua. Aquí se menciona por la fe que es en mí. Romanos 10:9 dice: si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor, o sea, la autoridad puesta por Dios, y creyeras en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dijo el carcelero de Filipos: cree en el Señor Yeshua el Mesías y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, recuerden, tanto en hebreo como en griego, la palabra para fe implica fidelidad, implica lealtad. ¿Cómo se dice fe en hebreo? Emuná. Y emuná tiene que ver con firmeza, fidelidad. Por eso dice Beador Bador Emunató. Se habla de la emuná de Hashem, y de generación a generación es su fidelidad. La palabra emuná no solamente significa creer, o sea, estar de acuerdo que algo es cierto en mi mente. Por ejemplo, yo creo que Abraham Lincoln es el presidente que peleó la guerra civil. Yo lo creo con mi mente. Yo acepto que eso es cierto. ¿Eso es fe? Sí, es un componente de la fe. Pero la fe es más que eso. La fe es apegar mi vida a lo que yo sé que es cierto y ser fiel, leal. ¿Cómo se dice fe en griego? ¿Alguien se recuerda? Pistis. Y pistis también significa varias cosas: fe, creencia, fidelidad. Y cuando la palabra pistis en la antigüedad se usaba con respecto a un rey, la palabra pistis significa una cosa: lealtad. Esa es la misma palabra que tanto el libro de Macabeos como Josefo utilizan para describir la lealtad de un súbdito a un rey. Cada vez que usted en la Biblia vea fe, no es solamente sí, yo creo que Yeshua es el Señor, así como creo que Donald Trump se va a juramentar el 20 de enero. No, solo con mi mente yo tengo el asentimiento intelectual de que eso es cierto. Eso es parte de la fe, pero es más que eso. Fe es lealtad, fidelidad, la disposición de obedecer. Todo eso incluye la palabra fe, en ambos idiomas, en hebreo y en griego. Entonces, Yeshua dice: por la fe que es en mí. La palabra fe implica confianza. El elemento más central de la palabra fe es confianza. Aunque sea imperfecta, aunque sea una confianza que tiene debilidades, pero fe en Él. Pero fe en Él. C.S. Lewis da una muy buena analogía de qué es la palabra fe. C.S. Lewis dice: fe es la capacidad de aferrarse y confiar en aquello que una vez la razón aceptó, porque tengo buenas razones para creerlo. Supongan, dice él, que yo le tengo fe a un médico. Ese médico es el mejor médico, mejor cardiólogo. También yo tengo fe en la anestesia. ¿Por qué tengo fe? Porque creo, confío que tengo buenas razones para dejar que el cardiólogo me opere y que la anestesia no me va a matar.
Ahora, supongan, eso es lo que mi razón acepta, ¿verdad? Y supongan que me dicen, esta operación que usted va a tener no es de riesgo. Es más, en el 99% de los casos, esta oración no tiene complicaciones. Entonces yo entro a la sala de operación con los siguientes datos. El mejor cardiólogo me va a operar. No hay ningún riesgo con la anestesia. ¿Y cuánto es el porcentaje de éxito de esta operación? 99%. Mi razón acepta que hay suficientes evidencias para confiar. Ahora, entro a la sala de operaciones y mis miedos empiezan a hablarme. Y me dicen, ¿y qué tal si vos sos parte del 1% que sale mal? ¿Y qué tal si no despertás de la anestesia? ¿Y qué tal si el doctor que a todo el mundo le sale bien la operación, con vos el primero? Siempre hay una primera vez. Entonces mis miedos empiezan a hacerme dudar. ¿Qué es fe? Fe es decir, no. Yo me aferro a lo que sé que es verdad, a pesar de mis dudas, a pesar de mi debilidad, a pesar de mis miedos. Eso es tener fe, tener confianza, apegarse a lo que tengo buenas razones para creer que es cierto. Tengo una dificultad económica, la dificultad económica ahí está, pero tengo buenas razones para creer que el Eterno es fiel. Sí, a pesar de que tengo la dificultad económica, pero yo sigo confiando en Él. Digo, el Eterno es fiel, ha sido fiel en el pasado, ha sido fiel con su pueblo. Entonces tengo buenas razones para confiar en Él. Amén. Y eso es lo que significa fe. Todo lo que implica fe. El doctor Ketriel tenía una canción que se llamaba así, Emuná. Y él la compuso mientras estaba cepillando los dientes. El ritmo del cepillo le vino una melodía. Y es una cancioncita. Yo no me acuerdo cómo va, pero el coro es Emuná, 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 Emuná. Y cada estrofa son las diferentes cosas que implica Emuná, ¿verdad? Rectitud, sinceridad, verdad, fidelidad, lealtad, honradez, firmeza, confianza, constancia. Algo así dice la canción. Todo eso es fe. Todo eso está comprendido en la palabra emuná. El verso 19, si vamos a Hechos 26, dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Noten que Pablo, el hecho que alguien te da una visión, Pablo pudo haber sido rebelde a la visión celestial, pero él no fue rebelde. Hay gente que el Eterno le da un gran milagro y luego no viven consecuente con ese gran milagro. Hay gente que dice: si el Eterno me responde, yo voy a diezmar toda mi vida, o si el Eterno hace esto, yo voy a congregarme todos los días de la vida. Pasan 2 meses y lo hacen, 3 meses, cuando llegó el 5.º mes ya no, lastimosamente. Pablo no fue así, y sigue diciendo: sino que anunciaba primeramente a los que están en Damasco y también en Jerusalén, por toda la región de Judea, y a los gentiles, que se arrepintieran y se volvieran a Dios. Subrayen este verso, porque hay mucha gente que piensa que Pablo está en contra de las obras. ¿Qué dice Pablo que es el fruto, el resultado de la verdadera fe? Haciendo, ¿qué dice? Obras dignas de arrepentimiento. Pablo no está en contra de las obras. Este es el mismo apóstol que dice: no por obras para que nadie se gloríe. Pero, ¿qué es lo que sabe Pablo? No somos salvos por obras, pero la verdadera fe que salva siempre produce obras. Siempre. Es el resultado lógico, esperado. Norman Geisler lo decía bien: somos salvos solo por fe, pero la fe que salva nunca está sola. Siempre viene acompañada de obras. Siempre.
Siempre la verdadera fe que regenera el corazón, y cuando el Espíritu Santo regenera el corazón y lo hace un corazón de carne, siempre impulsa el resultado necesario, es obediencia. Por eso Yeshua dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué? Y no hacéis lo que yo os digo. La prueba de fuego que la fe es genuina, como yo no puedo ver la fe, ¿verdad? La fe es invisible. Pero ¿cuál es el fruto visible de la fe invisible? Obras dignas de arrepentimiento. Está claro, Hechos 26:20. Y tristemente hay cantidad enorme de iglesias donde se piensa de que solo por decir creer ya es suficiente y puedes vivir la vida como quieras. No, dice Pablo, yo les he enseñado tanto a judíos como a gentiles que se arrepientan y se vuelvan a Dios, haciendo obras que dignas de arrepentimiento. Por causa de estos, unos judíos me prendieron en el templo e intentaban matarme, pero con la ayuda de Dios persevero hasta este día, testificando tanto al pequeño como al grande. Ojo a lo que viene, yo lo tengo subrayado. No diciendo más de lo que los profetas y Moisés dijeron que iba a suceder. ¿Vieron? No diciendo más. Ahora, si Pablo hubiera predicado el credo de Nicea, eso sí era algo sumamente más de lo que Moisés y los profetas dicen, ¿verdad? Pero no vemos en ningún lugar del libro de los Hechos el credo de Nicea. ¿Cuáles son los esenciales para ser salvo? En todo el libro de los Hechos hay un único Dios verdadero. Es el Dios de Israel que se reveló a los profetas. Él ungió e hizo a Yeshua Señor y Salvador. Yeshua es el Mesías. Yeshua resucitó de entre los muertos. Todos los que se arrepienten tienen perdón de pecados en su nombre. Todos aquellos que reconocen a Yeshua como su Señor tienen el anhelo de vivir en santidad. Habrá una resurrección de los muertos y habrá un juicio final. Esos son los elementos esenciales que lo vemos una y otra vez. Cada vez que los apóstoles predican a alguien, Hechos 2, 3, 4, 5, 7, Esteban, Pablo en Antioquía de Pisidia en Hechos 17, Pablo en el Areópago en Hechos 17, Pablo en Tesalónica en Hechos 17, Pablo en Corinto en Hechos 18, Apolo en Corinto en Hechos 18. ¿Qué es lo que una y otra vez proclaman? Que Yeshua es el Mesías. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Una y otra vez. ¿Qué es lo que nunca vas a encontrar en el libro de los Hechos? Que un apóstol dijo, Yeshua es Dios. Yo les doy $100 al que me pueda encontrar eso en la Biblia. ¿Qué es lo que una y otra vez el libro de Hechos dice? Y proclamando a todos que Yeshua es el Mesías. Ya lo hemos visto, pero si quieren vamos a ver rápidamente todos esos versos. Vean, por ejemplo, Hechos capítulo, vamos para atrás, 18. 18:5. ¿Alguien que lo lea, por favor? Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo estaba dedicado completamente a la palabra, declarando enfáticamente a los judíos que Yeshua es el Mesías. Que Yeshua es el Mesías. Ahora ve, Hechos 18:28, que es lo que predicaba Apolos en Corinto también. ¿Alguien que lo lea, por favor? Porque vehementemente refutaba a los judíos en público, demostrando por medio de las escrituras que Yeshua ¿Es quién? El Mesías. Hechos 17 ahora, Pablo en Tesalónica. ¿Alguien más que lo lea? Hechos 17 del 2 al 3. Pablo, como acostumbrado, fue a ellos y por 3 Shabbats discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos, y que Yeshua, a quien él les anunciaba, es el Mesías. Gracias. Hechos capítulo 9 ahora. ¿Qué es lo que Pablo empezó a proclamar? Hechos 9:22. Y todos los apóstoles dicen lo mismo, ¿verdad? Pedro llega donde Cornelio. se fortalecía mucho más y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando
que este es el Mesías. Este es el Mesías. Y hemos visto más, ¿verdad? En Hechos capítulo 17, ¿cómo describe Pablo a Yeshua? Dios, dice él, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda en todo lugar a los hombres que se arrepientan, dando testimonio por medio del varón que resucitó entre los muertos. Pedro dice, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios, el Padre, le ha hecho Señor y Mesías. Hechos capítulo 5 dice, ¿quién es Yeshua? Dios lo ha exaltado y lo ha dado. Hechos 5:31, por favor. ¿Alguien más que lo lea, que no haya leído? Hechos 5:31. Este exaltó Dios con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Gracias. Hechos 5:42, ¿qué es lo que predican los apóstoles y no cesan de decirlo? ¿Alguien más que lo lea? Hechos 5:42. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Que Yeshua es el Mesías. ¿Ah? El Mesías, el Mesías, el Mesías, el Señor. Que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor. Eso es lo que es esencial para la salvación. Creer que Yeshua es el ungido de Dios, la autoridad puesta por Dios, el varón aprobado, que nunca pecó, que vivió una vida de total pureza y que dio su vida por ti, y que Hashem lo resucitó entre los muertos. Eso es lo que los apóstoles en todo el libro de los Hechos predicaron. Algo más no es esencial para la salvación. Hay muchas diferencias de opiniones entre creyentes, pero no son esenciales para la salvación. Por ejemplo, yo he dicho, hay mucha gente que piensa que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación. Yo pensé eso muchos años de mi vida, pero ahora estoy persuadido que no. Hay otros hermanos que piensan que el arrebatamiento va a ser 3 años y medio después del inicio de la tribulación. Se llaman mi tribulación. Ahora, los tres, esa doctrina no es materia fundamental. Podemos diferir y ser hermanos. Pueden haber genuinos creyentes que piensan una cosa y genuinos creyentes que piensan otra. O el debate de si la salvación se pierde. Los arminianos están convencidos que se puede perder. Y los bautistas están convencidos de que una persona que de verdad ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo la hará perseverar hasta el final. Puede caer en pecado, pero el Espíritu siempre lo va a hacer perseverar hasta el final y no puede perderse. John Wesley creía una cosa, Whitefield creía la otra, Spurgeon estaba de un lado, William Lane Craig del otro, Adrian Rogers de un lado, pero ambos son hermanos, ambos son creyentes genuinos. Esa no es una doctrina esencial de que si yo no creo una cosa me pierdo. ¿Qué sí es una doctrina esencial? Que Yeshua es el Mesías. Si alguien niega que Yeshua es el Mesías, está en serios problemas. Aquel que ha conocido, ha tenido la revelación y luego hace apostasía de la fe y niega al Señor que lo salvó, se pierde eternamente. Si alguien, ¿qué es lo que dice Primera de Juan? ¿Quién es el anticristo o el falso Mesías? Sino el que niega que Yeshua es ¿qué? El Mesías. Una y otra vez. Y espero que haya quedado claro durante todo este estudio que hemos tenido de Hechos, que ese era el mensaje de los apóstoles. El mensaje de los apóstoles es, Dios se apareció, lo que dice Esteban, ¿verdad? Y Pablo, Dios se apareció a Abraham, fundó el pueblo de Israel, luego le dio jueces, luego levantó a David y le prometió a David que de su descendencia levantaría a un Salvador, Yeshua. Yeshua apareció en el tiempo señalado, fue generado sobrenaturalmente del vientre de Miriam. Así como Adán no tenía padre, ¿tenía padre y madre Adán? No, ¿verdad? Fue lo que los filósofos llaman una creación de novo, directamente creada por Dios. Y bueno, Yeshua era como Adán antes del pecado. Por eso a Yeshua se le llama como el segundo Adán. Fíjate bien cómo se le llama, el segundo Adán o el final Adán. ¿Cuál es la diferencia? Yeshua nunca pecó. En donde Adán cayó, él venció.
Adán perdió el paraíso en un jardín. Yeshua recuperó el paraíso en otro jardín, en Getsemaní. ¿Qué fue la falla de Adán? Adán dijo: Dios, no sea tu voluntad sino la mía. Tú has dicho que no coma de eso, pues voy a comer. ¿Qué fue lo que hizo Yeshua? No mi voluntad, sino que la tuya. El segundo Adán rectificó, en hebreo se dice tikkun. El segundo Adán rectificó las cosas que el primer Adán había hecho mal. Por eso han visto todos esos versículos donde Pablo compara a Adán y al Mesías, ¿verdad? Dice: así como en Adán todos mueren, en el Mesías todos serán vivificados. Así como por un hombre, Adán, entró el pecado y la condenación al mundo, así por un hombre, Yeshua el Mesías, quien vivió una vida de nunca pecar. Él nunca pecó. Y él voluntariamente aceptó el castigo por nuestros pecados. Eso es lo que dice Isaías 53. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Bendito es el Eterno. Y Dios lo entregó a ser crucificado, a ser humillado, pero al tercer día lo levantó entre los muertos. Y ahora está sentado y ha sido exaltado a la diestra de Dios. Y vendrá otra vez a juzgar a vivos y muertos. Ese es el mensaje de los apóstoles. Una y otra vez lo dicen. 1 Corintios 15, Pablo llega y dice: yo les enseñé lo que asimismo yo recibí. El mensaje de la salvación, el evangelio de salvación. ¿Cuál es ese mensaje? Que el Mesías, estoy leyendo 1 Corintios 15:3, que el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a muchos testigos, primeramente a Pedro. No menciona a las mujeres Pablo ahí, porque es una lista legal, ¿verdad? Aunque la primera persona que lo vio fue María Magdalena. Pero Pablo deja fuera a las mujeres porque en el siglo I una mujer no podía dar testimonio. Qué terrible, ¿verdad? Hoy sí. Pero Pablo da la lista de testigos legales que podían ser tomados en cuenta en esa cultura. Y dice 1 Corintios 15, apareció primeramente a Pedro, y luego a los 12, y luego a Jacobo, y luego a 500 hermanos a la vez, y finalmente, como un abortivo, me apareció a mí, que soy el más pequeño de los apóstoles. Ese es el Evangelio. Ese es el mensaje que salva. Pero 300 años después de que Constantino monopoliza el movimiento del Mesías ya separado de Israel, se creó el credo de Nicea en el año 325, en el año 381 el credo de Constantinopla, 400 años después de Yeshua. Y la Iglesia Católica empezó a añadir una y otra cosa. Para ser salvo necesitas esto: creer en un Dios en 3 personas, esto. Y también necesitas otra cosa: creer que María es la Madre de Dios. Y también otra cosa. En el año 787, en el segundo concilio de Nicea, también necesitas tener imágenes. Y si dices que las imágenes son ídolos, la Iglesia Católica anatemiza a todo aquel que diga que esa imagen es un ídolo. ¿Cuándo fue que se oficializó el uso de imágenes en el culto? En el año 787, en el concilio 2 de Nicea. Piénsalo bien, son 800 años después de los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles alguna vez tuvieron una imagen en la adoración? 0. Y luego el catolicismo iba añadiendo más. Y cuando el cura levanta la hostia, tú tienes que creer que esa hostia literalmente se convierte en el cuerpo del Señor y que el vino literalmente se convierte en la sangre. Y si no crees eso, te pierdes. Y tienes que creer también que el obispo de Roma es el sucesor de Pedro. ¿Se han puesto a pensar cuántos añadidos llevamos ya? Eso no era. ¿Lo ven eso en los apóstoles? No. El mensaje de los apóstoles era un mensaje que un niño podía darle a otro mundo. De hecho, ya tenemos
Danielito lo dice. Pregúntenle a Danielito que les cuente la historia de Yeshua. Se las cuenta bien el niñito. Y este fue el mensaje pristino, cristalino de los apóstoles, el que Pablo le está diciendo aquí a Agripa. Vean cuál era el mensaje. Hechos 26, 23. Alguien que lo lea, por favor. Que el Mesías había de padecer, que siendo el primero en resucitar de los muertos, iba a proclamar luz tanto al pueblo como a los gentiles. Gracias. Aquí obviamente Pablo tiene Isaías 53 en todo lo que dice. El pueblo judío no esperaba que iba a haber una persona que iba a resucitar para no ver muerte, sino que esperaba la resurrección general de los muertos. Esa era la fe judía. ¿Se acuerdan cuando Yeshua va a donde Lázaro y le dice a la hermana de Lázaro, tu hermano resucitará? La hermana de Lázaro dice exactamente el entendimiento judío de la época. Yo sé que resucitará, Señor. ¿Qué le dice? En el día postrero. Pero algo nuevo, algo que los apóstoles no sabían y que llegaron a saberlo a la luz de ver al Mesías resucitado, es lo que Pablo dice, que el Mesías había de padecer y ser el primero en resucitar. ¿Dónde está escrito eso? Isaías 53, donde se dice que después de que el Mesías, que el siervo del Señor, es quitado de la tierra de los vivientes, verá la luz. En Isaías 53 se dice, verá luz. ¿Cuál es la única luz que puedes ver después de que has sido quitado de la tierra de los vivientes y has muerto? Se llama resurrección. Y por eso Pablo dice, el primero en resucitar iba a proclamar luz tanto al pueblo como a los gentiles. En ese momento, el excelentísimo Porcio Festo le dice a Pablo, imagínense el pobre Festo. Festo no es judío, es un oficial romano. Y aquí está oyendo a este judío que también es ciudadano romano de nacimiento, hablando de un tal Mesías que resucitó y que va a darle luz a los gentiles y al pueblo. Entonces Festo le dice, basta Pablo, estás loco. Mira lo que le dice, verso 24. Mientras él decía estas cosas en su defensa, Festo le dijo a gran voz, estás loco Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Pablo le responde, no estoy loco, oh excelentísimo Festo, sino que pronuncio palabras de verdad y cordura. El rey, ante quien me expreso con toda franqueza, entiende estas cosas, porque estoy persuadido de que no ignora nada de estas cosas. Esto no se ha hecho en un rincón. El movimiento de Yeshua es un movimiento público, que empezó con un grupito de 11 galileos en Jerusalén y que rápidamente se extendió, siendo respaldado por milagros y señales. A finales del siglo I, de hecho, la fe había llegado hasta la casa de César. La pariente del emperador Domiciano, Flavia Domitila, se convirtió en creyente. También uno de los familiares de él, Flavio Clemente, fue creyente. En poquito tiempo, en poco menos de 60 años, el movimiento se extendió tanto, siendo respaldado por milagros y prodigios, que llegó a llenar varias partes y siguió creciendo. Lastimosamente, después de la primera revuelta judía y de la revuelta de Bar Kokhba, la mayoría de judíos creyentes son masacrados y el mundo no judío creyente empieza paulatinamente a alejarse de los apóstoles, terminando en lo que pasa en el año 325, cuando vemos el nacimiento ya imperial de la Iglesia Católica, 400 años después. Pero hoy estamos en un tiempo especial, en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Amén. Y hay millares que están volviendo a ver, el Yeshua judío, los apóstoles judíos, el mensaje original, como dice Jeremías, paraos en las sendas antiguas. Pregunten, ¿cuál es el camino que hay que seguir? Y Pablo le dice, y aquí termina el mensaje de Pablo. Termina, como dicen los americanos, in a high note. Termina en crescendo. Pablo dice,
¿crees, rey Agripa, a los profetas? Y Agripa sabe que tiene un gran dilema, decir sí o no. Si dice que no, bueno, él es el rey de los judíos, y su padre Agripa I, que era muy hipócrita, le hacía creer al pueblo judío que él era un fiel judío que observaba la Torá. Pero si dice sí, Pablo va a proceder a probarle la resurrección a través de los profetas. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Y Pablo no deja que conteste y le dice, yo sé que crees. ¿Está siendo Pablo optimista aquí? O quizás Pablo tuvo un momento de entrada en el corazón de Agripa. ¿Y qué vio en Agripa? Que por un momento Agripa consideró realmente que esto era cierto, que no era un cuento de algún loco. Y Pablo le dice, Agripa le dice tristemente aquellas palabras. Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades de hacerme cristiano. Recuerden, cristiano en este tiempo no significa el miembro de otra religión separada de Israel. Cristiano fue el nombre que se les dio a los creyentes no judíos en Antioquía de Siria. Cristiano funciona más, en este entonces funcionaba algo como similar a la palabra herodiano. ¿Qué significa herodiano? Seguidor o simpatizante de Herodes. Cristiano era seguidor de Christus, que es la manera, el vocablo griego para traducir Mesías. Luego, con el paso del tiempo, debido a que el movimiento iba creciendo tanto entre los no judíos, también se empezó a llamar cristianos a los judíos creyentes en Yeshua, aunque originalmente los judíos creyentes se llamaban nazarenos, no cristianos. Cristianos era como se llamaba a los creyentes no judíos. Se les dio ese apelativo en Antioquía de Siria, pero con el paso del tiempo llegó a representar a todo el movimiento. Josefo en el año 90 habla de la tribu de los cristianos, y para este momento los cristianos son un movimiento judío, no una religión separada. Eso pasa mucho tiempo después, años después. ¿Qué le dice Pablo? Oh, cómo quisiera yo que por poco o por mucho, no solo tú, sino también todos los que me oyen, llegaréis a ser como soy yo, excepto estas cadenas. Y ahí termina la apelación de Pablo a Agripa. Luego va a ser enviado a César. El César de ese tiempo era Nerón. Pablo iba a tener 2 comparecencias delante de Nerón. En la primera, debido a la influencia de la esposa de Nerón, en ese momento, antes de matarla, era una esposa que era muy positiva hacia el pueblo judío. De esa comparecencia Pablo salió libre. Años después, cuando Nerón ya había matado a su mamá y había empezado a completamente enloquecerse, Pablo volvió otra vez a ser llevado delante de Nerón, y en esa ocasión iba a contar con una suerte muy distinta. Pablo sería decapitado y martirizado por la fe delante de uno de los peores seres humanos que ha pisado la tierra, Nerón. Y este es el mundo de los apóstoles, hombres de los cuales el mundo no era digno, y fueron al martirio muchos de ellos. Pedro fue martirizado, Pablo también. Jacobo, el hermano del Señor, fue apedreado por los saduceos, por Hanán ben Hanán, el sumo sacerdote, en el año 62. Y el movimiento tan bonito de creyentes judíos que llenaron el mundo con la revelación y la luz del Mesías, paulatinamente iba a empezar a desviarse y a perder su cuna judía. Pero ha llegado el momento de restaurar todas las cosas, y que el Eterno nos siga dando gracia, y que todo aquel que medite en las prédicas de los apóstoles pueda recordar lo que ellos predicaron, que el Mesías iba a ser el primero en resucitar de entre los muertos, y que iba a anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y así, en su mensaje, hemos sido, y por la fe en su nombre, dice la carta a los Colosenses, hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. A Él sea la honra, el dominio y el imperio por los siglos.
Amén. Amén.